de ternasco, porque yo creo que a todo el mundo le apetece en un buen momento pues un bocata de ternasco, pero claro, no se puede cocinar a las 3 de la mañana, bueno, por poder sí se puede, pero da un poquito de pereza. Así que presten atención porque ha llegado la solución para estos momentos de que nos apetece un bocata de ternasco y lo queremos ahora, ya y aquí mismo, David. Así es, yo voy a poner el supuesto de, por ejemplo, estamos en la empresa, no hemos cocinado por la noche como bien dices tú, o se nos ha olvidado el tupper y recurrimos a la típica máquina expendedora. Hasta ahora la oferta pues podríamos decir que era reducida, pero ha venido un nuevo producto que creo que va a revolucionar las máquinas expendedoras, que es el bocadillo de ternasco que lo tenemos aquí. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué hace un bocadillo de ternasco aquí metido en una máquina expendedora y qué precio tiene. Pues el bocadillo está aquí deseando a que alguien se lo coma. Es un bocadillo de una mayor calidad de lo que estamos acostumbrados a ver en las expendedoras tradicionales con el típico sándwich. Bueno, vemos ahora a Pablo que se va a acercar y va a adquirir uno de esos bocadillos. En este caso lo hace con esta herramienta que la tienen en muchas empresas donde recargan el dinero. Ahora pondría el número del bocadillo y por el €50 tenemos ahí ya el bocadillo. Lo que pasa es que ahora tenemos la opción de comérnoslo directamente o la opción que recomendáis que es calentarlo un poquito, ¿no? Sí, así es. La idea es que se pueda comer en frío. En alguna empresa todavía no tienen algún microondas, horno. Se puede comer en frío, pero si lo calentamos 30 segundos en el microondas y luego lo pasamos por el horno grill que tenemos en la parte baja de la zona de descanso, lo que conseguimos es que quede crujiente y delicioso. Bueno, no es el único producto porque también hay un risotto, como hemos dicho, pero este es el producto estrella porque es muy sencillito de comer y de sacar rápidamente. Ahora vemos a Pablo que lo va a abrir después de haber pasado un poquito por el microondas y ahora iría a hornearlo un poquito también para que esté crujiente el pan. Son productos aragoneses, podríamos decir, tanto el pan como el propio ternasco y el resto de los ingredientes que lleva. Sí, estamos obsesionados en Evoca con tener producto de primera calidad y además de kilómetro cero. Hemos conseguido una alianza donde el fabricante fabrica con productos locales, con ternasco de Aragón y que además no incorpora gas inerte en el propio bocadillo, con lo cual tenemos un producto de primerísima calidad como podríamos tenerlo en nuestra propia casa. De hecho, hay que hablar de una primicia porque es la primera máquina, ellos van a ir colocando más a lo largo de los próximos días. Vamos a hablar ahora con Pablo porque es el que está aquí haciendo el proceso para comerse ese bocata que yo le he dicho, bueno, pero me darás a probar, ¿no, Pablo? Por supuesto, claro. Vamos a contar ese bocadillo ahora cuando salga, exactamente qué es lo que lleva, qué ingredientes lleva y cómo se prepara un bocadillo de estas características para que luego pueda mantenerse durante 40 días, que creo que es la fecha de caducidad que tiene, en una máquina expendedora. Bueno, la clave de este bocadillo es el ternasco de Aragón, ¿verdad? Partimos, creo que la parte más noble, que es la pierna. Lo troceamos en pequeños trocitos para que pueda quedar repartido en todo el bocadillo. Hacemos un sofrito con pimiento, con cebolla, con tomate, no lleva más nada. Eso se expande en el bocadillo y sin más, es como si lo hiciéramos en casa. Listos para comer. Es exactamente, tenemos un muy buen pan, creo que en este caso de un fabricante local también, que para un buen bocadillo hace falta un buen pan, si no al final nos quedaríamos Bien, pues parece que está listo, vamos a sacarlo y rápidamente yo lo voy a coger, lo voy a probar y no me voy a ir de aquí sin despedirme hablando con los empleados que están tomándose un café. Muchas gracias, Pablo. Fijaros qué pinta tiene y huele, huele a ternasco. Bueno, rápidamente quiero saber qué tal está este bocadillo de ternasco. Muy bueno, la verdad que es una opción diferente a lo que ofrecen el resto de máquinas y una opción muy buena para una merienda distinta. ¿Habéis calentado un poquito antes de tomarlo? La verdad es que me he sorprendido porque normalmente solemos tomar pues un sándwich y bueno, tomarte de merienda un ternasco donde le hemos templadito un poquito ahí en el microondas según el día que está haciendo hoy y la verdad es que está exquisito. Voy a unir a la reunión del bocata de ternasco, que voy a hacer un bocado y voy a disfrutar de una merienda, pues como decía, más saludable y diferente a lo que nos podemos encontrar hasta ahora en las máquinas expendedoras. Muchas gracias, chicos. Que disfrutes de ese bocadillo, David, y a ver si llega también aquí a la máquina de Aragón TV, que tiene muy buena pinta. Gracias, compañero. Nos vamos a ir ahora a